este momento. Así es que tengan todos una buena tarde. Gracias por sus saludos, por su respectiva presencia, por la participación. Entonces, vamos a trabajar. Pues gracias por sus buenos saludos. Pues bienvenidos, bienvenidas todas. Una feliz tarde para quienes están haciendo presencia. Vamos a trabajar solicitando, pues claro, ya ustedes conocen algunos elementos de nuestra respectiva modalidad y sería el reporte en cuanto a la calidad de la señal que ustedes están recibiendo. Entonces, si fueran tan amables de poderme generar, en el caso del chat, pues sus reportes, pues veo que ya no se hacen ustedes esperar, pues les agradezco sus reportes. Gracias Irving, pues, Jennifer, Pablo, Rafael, pues Lilian. Veo entonces que con los reportes, gracias a Belsi también, Jacqueline. Entonces, según lo que puedo ver en sus reportes, pues aparecen básicamente pues comentarios positivos, y esto me da la posibilidad de que nuestra señal en este aspecto pues está básicamente sin ningún problema. Trabajemos entonces en esta oportunidad. Están convocados para el desarrollo de nuestro módulo 1, y esto significaría que vamos a platicar en nuestro programa, que se los voy a presentar en este momento. Pues vamos a tener en esta tarde el contenido que aparece en nuestro módulo 1, en nuestra primera unidad. Estamos entonces por acá ubicándolo, y sería el siguiente. Este es el contenido programático. Espero que ya ustedes tengan su copia digital. La pueden descargar de la página derecho USAC, pero es en la versión que se encuentra en la nube. Entonces pueden descargar ustedes todos los programas de sus cursos. Dentro de estos, en la Introducción al Derecho 2. Ustedes pueden darse cuenta de que aquí tendríamos entonces, en cuanto a los objetivos específicos, básicamente la definición de los conceptos jurídicos fundamentales. En la primera unidad hay 3 puntos que nosotros vamos a desarrollar: la definición, enumeración y criterio de clasificación, y el problema de la naturaleza jurídica. Por supuesto, ustedes podrán tomar en consideración que este contenido, pues claro, es bastante, según nuestro programa, es bastante breve, pero vamos a generar un espacio y voy a generar con ustedes un ejercicio para que veamos específicamente cómo podría desarrollarse este contenido programático. Si el objetivo específico de esta unidad es la definición de los conceptos jurídicos fundamentales, pues yo podría hacer lo siguiente. Quiero que ustedes tomen nota de lo que voy a hacer en este momento. Primero se nos pide una definición. ¿Qué son los conceptos jurídicos fundamentales? Y se ha dicho que estos son categorías o nociones irreductibles en cuya ausencia resultaría imposible entender o comprender un ordenamiento jurídico cualquiera. 2. Enumeración y criterios de clasificación. Por supuesto, en nuestro programa se establecen, por un lado, los conceptos jurídicos fundamentales formales, en donde tenemos la norma jurídica y su estructura lógica, en donde contempla el supuesto jurídico y la consecuencia jurídica lícita. Y otra clasificación también ubica a los conceptos jurídicos fundamentales materiales, donde tenemos la persona, están hechos y actos jurídicos, tenemos el objeto del derecho, tenemos derecho subjetivo y deber jurídico, tenemos relación jurídica, tenemos también petición, acción, pretensión y proceso, y finalmente pues tenemos la sanción y coacción. Y finalmente, en un punto número 3, el problema de la naturaleza jurídica.
que básicamente radica en la problemática derivada de poder determinar o precisar la esencia de las distintas instituciones que son objeto de estudio del derecho. En términos generales, ese es el contenido de nuestra primera unidad. ¿Y qué creen que acaba de ocurrir? En cuestión de menos de 5 minutos, pues podemos decir que está terminada esta unidad. Sin embargo, me voy a dar a la tarea de generar algún espacio de reflexión con ustedes, puesto que en mis sesiones, en mis clases, ustedes pues, básicamente van a tener aspectos adicionales dentro de un proceso de formación a nivel universitario, que es lo que se pretende. Bueno, entonces, voy a dejar este contenido que aparece en su pantalla para iniciar con aspectos preliminares que se refieren básicamente a la temática que nosotros vamos a compartir. Por supuesto, vamos a explicarles a ustedes con mayor detalle el contenido de cada uno de estos puntos. Bueno, entonces, partamos de lo siguiente, pues ahí estamos por acá, y podría decirles a ustedes que antes del desarrollo del tema, es de una importancia muy grande tener algunos criterios generales sobre, y aquí vamos a generar una especie, haciendo una retrospectiva, y espero que algunos conocimientos de los que vamos a mencionar, pues ya sean del dominio de ustedes, de aspectos relacionados con el proceso de adquisición de conocimiento, y obviamente pues también mencionar o platicar algo en torno básicamente a los conceptos, en qué consisten, cómo se generan, y ver que tienen dimensiones que puedan establecer clases como esenciales, universales, generales o especiales. Y toda vez tengamos ya un marco teórico previo, entonces, debidamente explicado, pues entonces vamos a entrar al desarrollo de ese contenido programático. Entonces, de entrada, voy a solicitar, vamos a hacer una actividad. Ustedes tienen por ahí a mano algún papel a donde escribir, quienes tengan la posibilidad de hacerlo, claro, espero que no vaya nadie manejando un vehículo en este momento yendo a la clase, entonces, pero si tienen a mano donde apuntar, voy a hacer un ejercicio con ustedes que va a consistir en que les voy a presentar 10 figuras, 10 imágenes, y ustedes van a generar por ahí, si las conocen, pues hacen una marca, y luego, por favor, de las 10 imágenes que les voy a presentar, entonces en el chat ustedes me pondrán cuántas de 10 ustedes conocen. Si me ponen, si solo conocieron 5, pues 5 de 10, conocieron 6, 6 de 10, y así. Vamos a hacer ejercicio. Entonces, ¿están listos? El resultado, por favor, al terminar, ustedes lo escriben en el chat, no vayan a abrir su micrófono, por favor, les encargo. Entonces, les voy a presentar la imagen en unos breves instantes, y ustedes hacen un cheque, una marca, si en un momento dado pues, la conocen o no, y en este caso luego reportan en el chat quienes deseen hacerlo, porque es una muestreo. Me reportan de los 10 cuántos ustedes conocen. Bueno, si están listos, entonces comencemos a hacer la presentación de estas imágenes. Esto es en relación al proceso de adquisición del conocimiento. Dejo muy clara esta situación. Veamos. Tenemos entonces nuestra primera imagen. Ustedes harán la marca si tienen el conocimiento de qué se refiere. Bueno, luego pasemos a la segunda imagen, que sería esta. Entonces, nuevamente, pues ustedes establecerán, la ven y no estamos ni siquiera mencionando qué es, pero ustedes al verla, pues ya tienen, si tienen el conocimiento de qué se trata y lo conocen, pues obviamente lo marcan. Pasamos a la tercera.
tenemos también pues, esta imagen que nos está refiriendo a un objeto. No estamos diciendo nada absolutamente, basta con que ustedes lo vean para saber a qué se refiere y en qué consiste, para qué sirve, qué es. Pasamos a la cuarta y tenemos entonces esta imagen que llevamos hasta el momento 4. Vamos a pasar a una quinta, que sería esta. Entonces, vemos a estos momentos pues que se han presentado pues 5 imágenes. Ustedes pueden llevar ya la cuenta de las marcas de las que conocen, cuáles no. Y luego pasamos a una sexta, que sería esta. Entonces, básicamente, ustedes pueden darse cuenta de este objeto que aparece en la sexta imagen. Vamos a pasar a la séptima imagen, que sería la siguiente. Y ustedes pues podrán ver lo que tienen en la pantalla. Si conocen y saben a qué se refiere y ya mentalmente ustedes tienen el concepto del mismo, pasamos a una octava imagen, que sería esta. Y luego, por supuesto, de esta imagen, la número 8, que les voy a presentar una novena, que sería esta. Y, por supuesto, no menos importante que las anteriores, pues vamos a presentarles esta imagen. Bueno, entonces, si nos vamos en una cuenta regresiva, pues tendríamos a 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ustedes pueden hacer entonces la sumatoria y hacen el resultado y por favor, entonces van a reportarlo en el chat de las 10 imágenes, cuántas ustedes conocen y veamos lo siguiente. Claro, espero que sea una respuesta honesta de parte de ustedes, entonces vamos a dejarla acá y vamos a ver los resultados que ustedes mismos pues me consignaron. Bueno, entonces vemos acá, claro, veo muy activo el respectivo chat. Entonces, noten algo. Si ustedes tienen a bien, entonces lo que vamos a ver básicamente es lo siguiente. Pueden ver y voy a revisar brevemente, porque claro que son varios, gracias por su masiva participación, pero no veo 10 de 10, veo un momento dado, pues claro, nos vamos a estar viendo básicamente 6, 7, 7 y ahí nos vamos, pues por supuesto, Rudy, pues felicitaciones, 9, casi llega a la nota perfecta, pero Rudy todavía no, 7, 8 y así nos vamos, 8, 6, 8, 6, 7, 7, bueno, y al final, entonces vemos que no hay un 10 de 10. Bueno. Ahora bien, gracias. ¿Esto qué significa? Esto significa que obviamente pues nosotros tenemos, por supuesto, en este caso, ustedes pues tienen estas imágenes. Básicamente, bueno, claro, voy a retomar acá, llegamos a la 1, por supuesto, un paraguas, un árbol, una mesa, una plancha, un vehículo con motor, un voltímetro, tenemos un acelerador de partículas, tenemos esta se denomina tuneladora, que es un taladro para hacer túneles, tenemos en este caso, electroshock, que es un aparato para la defensa personal, y finalmente, pues este es un desfibrilador, es un resucitador, en este caso, para personas que han tenido alguna dolencia cardíaca. Entonces, estos son los objetos que a ustedes les había presentado. Pero el objetivo es el siguiente. Algunos de estos objetos, bueno, entonces vamos a encontrar lo siguiente.
Este objeto que ustedes tienen acá, como los anteriores, entonces, ustedes pueden tener un objeto y, y por más que quieran, si no tienen el conocimiento del mismo, no van a comprender. La pregunta es esta: ¿y cómo es que el conocimiento llegó a nosotros? ¿Cómo adquirimos en un caso de este tipo? Y nosotros vamos a ver bajo estos aspectos, gracias a que entra alguien más, bienvenido Zeus. Entonces, lo importante que ustedes pueden darse cuenta es esto, que para que llegara a nuestro conocimiento, a nuestro dominio intelectual, tuvo que pasar algo. ¿Cómo llegó a nosotros? Si nosotros tenemos el conocimiento previo, claro, ni siquiera mencionamos el nombre del objeto, pero al verlo sabemos a qué se refiere porque ya está previamente y forma parte de nuestro dominio intelectual. Pero en algunos casos, si no sabemos qué es, pues por más que queramos no vamos a entender. No tenemos ni siquiera la más mínima idea de para qué sirve, qué funciona y cuáles son sus características esenciales. Y esto es porque encontramos que el conocimiento llegó, y no voy a entrar a discutir ni a hacer ninguna apología con respecto a la manera o forma en la que llegó ese conocimiento, porque ustedes podrán encontrar que a través de esa teoría de conocimiento, pues se ha discutido mucho cómo es que llega el conocimiento y se genera el conocimiento. Es un proceso bastante complejo. Por un lado, pues podríamos ver en una línea inicial, pues los racionalistas. El racionalismo, por supuesto, va a partir de algo interesante y nos dicen que nosotros como seres humanos pues nacemos con ideas innatas. El conocimiento ya está acá y basta, desde que nacemos ya traemos el conocimiento y basta hacer uso de la razón para que las ideas naturalmente vayan fluyendo. Inclusive aislados del mundo exterior, pues ese conocimiento es innato. Por otro lado, en otra posición opuesta, diametralmente, pues están los empiristas. Los empiristas, contrario a los racionalistas, pues van a decir, no es cierto, en los seres humanos no nacemos con las ideas del conocimiento, no lo adquirimos, y la única fuente para la adquisición del conocimiento va a ser la experiencia sensorial. El conocimiento llegará, sí y solo sí, ha pasado por ese tamiz de la experiencia. Entonces no es como los racionalistas, que ellos dicen que la razón y que son ideas innatas. Entonces, aquí hacemos un alto en el camino y vemos, bueno, ¿quién tiene la razón? ¿Cómo llegó ese conocimiento? ¿Cómo adquirimos esas ideas? En teoría, a estas alturas, pues me parece que en la exposición, pues se está comprendiendo, pero vamos a realizar un ejercicio y va a consistir en lo siguiente. Por si nosotros pensamos que ya lo sabemos todo, cosa que no es así, o muchas veces tendemos a descalificar aquello que no comprendemos, y eso serían los peores de los casos. Lamentablemente, puede más el orgullo o la vanidad humana de negar aquello que no comprende, que no entiende, y es una reacción, pues, por supuesto, como normal, pero no es la más correcta. Y vamos a ver, les voy a presentar una imagen, me la había guardado para el final, entonces se la voy a presentar. Claro, no forma parte del ejercicio anterior, pero quiero que la vean. Les presento esta imagen. Anticipadamente les comento, es un óleo, es una pintura que fue pintada al óleo. Si hay algún alumno o alumna que tenga estudios en el arte de la pintura, y aún así, no teniendo mayores conocimientos de la pintura, quiero que ustedes vean la calidad
de ese trabajo que es un óleo y el lujo de detalles, la técnica para poder desarrollar este trabajo. Y si ustedes me lo permiten, pues lo estoy viendo acá y ustedes espero que tengan una imagen pues nítida de la misma, pero hasta parece ser que tiene calidad fotográfica. Los claros oscuros, vean ustedes cómo manejan la luz, los detalles. Si se fijan en el cabello, parece real. Pueden ver en un momento dado los detalles. Rafael Martínez, técnica realista. Ahora, ¿cuánto tiempo requerirá un estudiante de pintura para perfeccionar esta técnica y pintar de semejante manera? Gracias, Cristo, en ese año. Ahora bien, pues entonces nosotros estamos hablando, es un conocimiento, por supuesto, que se requiere previamente para poder realizar este trabajo. Pero le voy a presentar a su autora. Y básicamente es esta niña. Sí, así como la ven, ahí está. Akiane Kramaric. Esta niña, ahí como la ven en la foto, a los 8 años de edad, 8 años, así como se oye, pintó semejante obra de arte. 8 años. Sin estudios previos en academia de pintura. Ahora, si ya la conocían, pues felicitaciones. Si no sabían de ella, pues entonces, porque siempre me he encontrado con cierto escepticismo por parte, manifestado por ciertas personas que tienden a negar todo. Entonces muchas veces piden evidencias o pruebas, entonces les estoy presentando a la autora de semejante trabajo, Akiane. Es una joven estadounidense y si a ustedes les llama la atención y tratar de comprobar lo que les estoy diciendo, entonces ella, imagínense ustedes, es poetisa, pintora y escritora de origen estadounidense, que ha sido reconocida mundialmente por sus trabajos, que comenzó a una temprana edad, niña prodigio, por no decir niña genio, esa pintura que no es la única. Ustedes podrán ver si les llamó la atención el tema, pues pueden buscar las obras de Akiane Kramaric. Entonces se le denomina el príncipe de la paz. Y es lo que ella dice que considera el verdadero rostro de Jesús. Y ella, desde los 3 años de edad, manifestó que tenía visiones. Claro, no me los crean. Lo que yo en un momento dado, pues tengo como evidencia es ahora, el óleo, ese sí existe. Entonces, lo curioso del caso, si ustedes le dan seguimiento, pues ella nació allá en Mount Morris, en Illinois, Estados Unidos, en 9 de julio de 1994. Claro, pero esta joven, cuya familia, por supuesto, son profesores universitarios, pero algo que me llamó poderosamente la atención, que estaba leyendo por ahí, es de que una familia atea no tenía una profesión de fe religiosa y, por supuesto, resultó. Desconozco la historia ya más a detalle, pero en este aspecto vamos a trabajar sobre los siguientes puntos. Tenemos una evidencia, una persona ubicada con nombre, apellido, su origen, dónde nació, qué ha hecho, y de alguna manera entonces vendría el siguiente ejercicio, cómo
es la pregunta. Una niña a esa corta edad, sin estudios, adquirió un conocimiento para poder realizar semejante obra de arte. Imagínense ustedes que le preguntamos a los empiristas, ¿y qué opinión les merece? No hubo experiencia sensorial, no tuvo estudios y ya tenía un conocimiento, una habilidad y una destreza. Entonces, claro, hay personas escépticas, como en todo siempre va a haber, y a pesar de las evidencias, no logran ver algo mucho más allá. El desarrollar ese trabajo requiere años y perfeccionarlo al nivel en que ella pintó. Yo les pregunto, claro, no me respondan mediante micrófono abierto, pero estoy más que seguro que dentro de ustedes hay maestros y maestras que están dando clases en inicios en la primaria, pero cuando los alumnos les presentan sus dibujos, claro, han visto los dibujos de los niños de 8 años, claro, por cortesía, por respeto, pues todos son lindos, ¿sí? Todos son lindos, bonitos, y hacen lo que ellos pueden, es su esfuerzo, pero llegar a perfeccionar una obra a 8 años de edad y hacer esto, no lo hace cualquiera. Entonces sale de nuestra comprensión y no logramos una explicación, porque la pregunta es, ¿y si nos vamos a llevar de científicos? ¿Cuál es la explicación científica para esto? Lo que sí les puedo adelantar, mis estimados amigos y amigas, es esta situación. Tanto se ha dicho de la potencialidad de la cual está dotada el ser humano, a tal punto que se nos menciona que tan solo es, bueno, y creo que sin mucho, un 10% se utiliza ese potencial de ese instrumento, de este vehículo que se nos presentó en un momento dado que tenemos todos, y es nuestra masa encefálica, nuestro cerebro. Aparte de ello, pues a mí me deja un tema de reflexión, de tratar de encontrar una explicación a cómo hay seres o personas que sin tener una experiencia previa, pues tienen un conocimiento, tienen un dominio. Entonces ahí está una evidencia y hay más, no es la única. Entonces, cuando sale de nuestra comprensión racional y también lógica, lo único donde encontramos una posible respuesta es decir niña prodigio, niña genio, pero nadie nos va a explicar o nos va a indicar el por qué llega a adquirir ese conocimiento. Claro, puedo seguir y el tema es apasionante. Por supuesto, no me lo crean, tan solo los insto. Pero si esto es así, lo que sí les puedo decir es de que cada uno de nosotros está dotado de un potencial tan enorme, y que todavía desconocemos la potencialidad de la cual nosotros estamos provistos. De tal manera, he de comentarles que a estas alturas de la vida, por más estudios universitarios que podamos tener, y que algunos de ustedes puedan tener también, hay un conocimiento que no lo brinda la universidad. Ese conocimiento de la potencialidad de nosotros mismos como seres. Lo que he visto en estos procesos de educación occidental es de que se privilegia otros aspectos, pero en cierto momento hay un descuido. No quisiera decir que es sin intención, pero pareciera que es intencionado, de no estar interesado en que nosotros mismos descubramos el potencial y estar siempre sujetos o dependientes a tecnología, subordinados
Es más, pretender sustituir al individuo por la tecnología y que el inteligente sea el teléfono y no el sujeto que lo usa. En el momento en donde la educación no cumple esa función de enseñarnos lo que debería servirnos para la vida, hay una falencia en el sistema educativo. Claro, hay que pensar quiénes se ven beneficiados con mantener sumida la especie humana en ignorancia. Más de alguien se beneficia de eso. Pues bien, son reflexiones personales, es un criterio, pues no les estoy diciendo que acepten lo que les estoy indicando, pero me llama poderosamente la atención de que a estas alturas pues somos huérfanos en cuanto al conocimiento, somos ajenos al conocimiento de temas, de áreas que realmente hacen que podamos entender el potencial que cada uno de nosotros tiene como seres. Y si ustedes tienen alguna profesión de fe o un credo religioso, basta que ustedes se pregunten, porque claro, quienes tengan un credo religioso, quienes no, pues también, mis respetos para todos, pero solo sería una pregunta, y es que si tienen un credo, pues, a imagen y semejanza de quién fuimos creados, sería una pregunta. Y si es así, que se reconocen, entonces no se imaginan la potencialidad de la cual fuimos otorgados. Pero si no se cree en un momento dado en esa dimensión pues sobrenatural, pues entonces estamos viendo evidencia, estamos viendo pues que en un momento dado pues hay alguien de carne y hueso que realiza esto y lo está haciendo con ciertas habilidades y hay un potencial, está explotando en un momento dado ese potencial a nivel cerebral y todo esto genera, por supuesto, es producto, es el resultado energéticamente, es un resultado energético, ese pensamiento. El pensamiento mismo, y ustedes saben pues, que hay estudios que a nivel neuronal, por supuesto, hay una serie de interconexiones, hay impulsos microeléctricos en ese proceso, por supuesto, a nivel cerebral, en las neuronas se comunican, y es una situación tan impresionante que si nosotros tenemos esa actividad eléctrica, entonces somos seres energéticos y nuestro pensamiento es una proyección de energía. Entonces el poder del pensamiento humano es grande. Y si ustedes en un momento dado pues se programan en lo positivo, pues así la misma vida, el mismo universo va a responder a la manera en la que ustedes están generando. Cuando nosotros pensamos, decretamos, y cuando nosotros decretamos, el universo actúa. El problema muchas veces radica en que se desconoce toda una serie de leyes que operan a nivel universal y podemos ver cómo los seres humanos enfrascados en un egoísmo particular han fincado su interés en aspectos netamente mundanos o terrenales y descuidan la esencia del ser. Entonces, por supuesto, si conocieran la ley que es inexorable, que rige a nivel universal y que es la ley de atracción, ley de causa-efecto, aquella ley que se nos trató de explicar y no la entendimos, lo que nosotros sembramos, eso mismo vamos a cosechar, pues básicamente seremos ajenos y muchas veces pasamos desapercibidos de potencial. Por eso quiero que ustedes entiendan que cada uno de ustedes en el espacio en el que está tiene un potencial enorme. Lo importante es que ustedes crean en ustedes mismos y ustedes mismos van a encontrar y alcanzar metas superiores. Y las únicas limitaciones que nosotros vamos a tener son las que nosotros mismos hemos decretado a través de un pensamiento negativo. Entonces, cambiar la polaridad y pensar en positivo atraiga. Continúo. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué platica este señor de esto? Porque les tengo aprecio. Y quiero que ustedes tengan todo lo mejor y quiero que en mis clases, en momentos motivarlos, instarlos, decir, ustedes sí pueden hacer las cosas y pueden superar inclusive a su maestro. Lo importante es que lo crean y que realicen las acciones necesarias para saber que tienen un potencial enorme que va a salir a luz, sí, solo sí, ustedes toman la decisión de generar un cambio y una transformación en su vida. Y cuidado con lo que piensan porque eso atrae.
piensen en positivo y va a venir esa reacción que el mismo universo va a estar a su favor. Bueno, entonces vuelvo acá en esta tarde de inspiración. Entonces ahí les planteo el caso de Akiane Kamarica. ¿Qué tendríamos por platicar? En caso del conocimiento, por supuesto, entonces tenemos que ver que esa palabra conocer, desde el punto de vista etimológico, conocer completamente, hay un prefijo con que se refiere a todo, y por supuesto el verbo nocere, que significa conocer, la palabra o término conocible, algo que es susceptible de poderse conocer. El conocimiento, vemos que hay un sufijo, miento indica el resultado. Por tanto, conocimiento va a ser el resultado de conocer. Y así es que podemos platicar y platicar y platicar. Y estamos hablando nosotros mismos y en el peor de los casos, pues, desconocemos muchas cosas de nosotros mismos. Entonces, seguimos viendo el conocimiento, pues claro, aprender de la cosa, que puede ser real o puede ser abstracta. El objeto del conocimiento, pues claro, es la aprehensión y comprensión de la realidad. Es más, pues podría decirles que el objetivo de nuestra existencia terrenal básicamente es que venimos acá a aprender en un proceso interminable, en este caso de aprendizaje. Entonces, estamos en un aula, nuestro mundo es un aula, y venimos a aprender. Lamentablemente, pues, en un momento dado hay quienes no quieren aprender la lección y se fincan en los intereses efímeros o temporales y no fijan su atención en la potencialidad de la cual cada ser humano está llamado a cumplir y que tenemos las herramientas, que no las utilizamos y no deseamos hacerlo es otra cosa. Pues bien, entonces venimos en un momento dado y así alguien nos dijo ya hace algún tiempo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, porque obviamente va dirigida a que seamos espíritus libre pensadores. Entonces, continuamos por acá, pues hablando un tanto del proceso. Es complicado fenómeno. En este aspecto, aquí lo que tienen en pantalla, pues tiene una orientación empirista, porque se destaca la percepción sensible, en este caso, para identificar al conocimiento como un complicado fenómeno, que va asociado no a cualquier observación, sino que a lo que se ha denominado una observación participativa, en donde el sujeto cognoscente se involucra activamente en el objeto en el que está o sobre el objeto que está tratando de aprender y descubrir o desentrañar su esencia. Seguimos entonces viendo en esta tarde, pues el conocimiento, claro, se ha dicho que es una actividad de orden práctico, y por lo tanto es una auténtica fuente de conocimiento, un quehacer constante y permanente. Nuevamente con un impregnado sello de orientación empirista, pues vemos que se destaca por parte de algunos autores, pues la percepción participante como una herramienta que nos va a proporcionar ideas y conocimientos de tipo general. Y así podríamos platicar de diversos aspectos relacionados con este proceso. Y luego, pues claro, vamos a encontrar que en cuanto al conocimiento se refiere, hay distintos grados o niveles del mismo. Un conocimiento cotidiano, común o vulgar, pero hablamos de un conocimiento científico que diferencia del cotidiano, común o vulgar, pues este ya explica las relaciones de causalidad. Y este conocimiento de alto nivel, el conocimiento científico, pues hacernos comprender los fenómenos de la naturaleza, de la sociedad y pensamiento. En otras palabras, lograr la comprensión de ese vasto universo. Para hacer ciencia, pues claro, ustedes saben, hay una metodología científica, hay etapas dentro de ese proceso cognoscitivo que nos lleva básicamente a la adquisición de ese nivel de conocimiento, y dentro de esas etapas, por supuesto, se destaca y es muy evidente en el ámbito de las ciencias naturales, por ejemplo, la observación o la percepción directa. Esto es algo que les platico a ustedes hace algunos años, porque tuve la oportunidad pues, de
a realizar unos estudios en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, pues conocí a un científico del derecho, bueno, a varios, pero dentro de ellos al doctor Enrique Cáceres Nieto. Me llamaba la atención de que el doctor Enrique Cáceres Nieto, pues él tenía una concepción del constructivismo jurídico en torno a la explicación del fenómeno jurídico. Y él nos decía algo interesante, y es que, por ejemplo, en el caso del botánico, tiene, por supuesto, la planta en la mano y puede extraer sus propiedades, analizarlas, desentrañar su esencia. Un geólogo pues, va a tener la piedra o la roca en la mano, pero ¿qué tiene el jurista, el estudioso del derecho? Entonces, él partía de que las instituciones que son objeto de estudio del derecho carecen de un constructo objetivo o un referente empírico. Esto se explica en el sentido de que hay instituciones como, por ejemplo, en el ámbito del derecho civil, los derechos reales, que no son más que las facultades que nosotros tenemos como personas sobre los bienes desde el punto de vista jurídico frente a los demás, un derecho real como la propiedad, la posesión, el usufructo, el uso, la habitación, la prenda, la hipoteca, la servidumbre, de otros derechos reales. Pues nosotros como juristas, pues tenemos muchas instituciones que carecen de un referente empírico o de un constructo objetivo. Porque la pregunta es, ¿desde cuándo existen las piedras? ¿Desde cuándo existen las plantas? Pero la pregunta sería, y es que desde siempre han existido hipotecas, fideicomisos, usufructos, querellante adhesivo, laudo arbitral. Y así podría mencionar instituciones que reflejan objetos de estudio del derecho. Y lo que encontramos básicamente son creaciones del ingenio de la mente humana por parte de los juristas que se han ideado instituciones para poder responder básicamente a necesidades sentidas en la sociedad. Por supuesto que hay fuentes reales, primarias o materiales, pero en un momento dado hay construcciones. Entonces, el botánico podrá llevar una canasta llena de flores o de plantas, el geólogo una carreta llena de piedras, porque va a haber el jurista. La hipoteca, la prenda, el fideicomiso, usufructo, son instituciones que derivan, son un ingenio del producto del hombre, son el resultado de una abstracción y que pueden tener repercusión en ámbitos, por supuesto, de la realidad, pero son inventos habilidosos, creados por los juristas, por supuesto, y por eso hablaban de el objeto de estudio del derecho carente de referentes empíricos o constructos objetivos. Bueno, entonces, ¿por qué les platico eso? Tenía el deseo de hacerlo, de decirles, bueno, acá la observación básicamente como una metodología, una etapa propia en la investigación científica, pues en algunos casos, en la mayoría, por supuesto, es aplicable a las ciencias naturales, pero en el ámbito de las ciencias sociales, como lo es el derecho, entonces es resultado, el producto de una abstracción y tenemos un campo en donde careciendo de referentes empíricos o constructos objetivos, es el ingenio del estudioso del derecho el que prevalece para poder generar una respuesta de solución a problemática que puede involucrar intereses desde el punto de vista jurídico. Bueno, entonces continuamos por acá platicando de la temática. Vemos que tenemos, en este caso, el conocimiento. En el ámbito científico se ha dicho que el conocimiento, y esto posiblemente ya ustedes lo saben, el más alto grado de perfeccionamiento se adquiere cuando se llega a la generalización y a la abstracción.
en dos momentos que marcan la cúspide a la que aspira a alcanzar el conocimiento dentro del proceso científico. En estos dos aspectos que son cúspide, por supuesto cada uno tiene una función en la generalización como un proceso de carácter lógico. Lo que va a implicar o conllevar es un profundo conocimiento de la realidad, penetrar la esencia de los fenómenos. Eso es lo que se pretende a través de la generalización. Pero viene otra pregunta, ¿y será que nosotros a estas alturas de nuestra modernidad y de nuestra civilización hemos logrado profundizar y penetrar y llegar al conocimiento de los fenómenos, o todavía nos es desconocido? Entonces hay una situación para que nuestra arrogancia, que nos jactamos de tener el conocimiento, que va a ser el non plus ultra, entonces a veces vemos que nos quedamos cortos y muchas veces desconocemos. Hay más cosas desconocidas que están por conocerse y comprenderse que las que en la actualidad nosotros conocemos. Pues bien, en todo caso, la generalización va dirigida hacia esta función, pero también junto con ella pues está la abstracción, que por su origen etimológico, del latín abstractio, que implica aislamiento. Entonces, cada una de esas fases, cada una de esas formas de conocimiento son separadas mentalmente, esa es una especie de disección. Entonces vamos a analizar desde un punto de vista pues, muy específico las propiedades en lo individual de cada uno de estos componentes. Entonces es como fraccionarlo y entender para qué sirve cada pieza y luego tenerla, integrarla. Entonces es lo que se hace a través del proceso de la abstracción, de tal manera que se ha dicho que sin esa abstracción no es posible descubrir la esencia, las leyes, los nexos internos que rigen en todos los procesos. Entonces, esto es hacia lo que aspira el conocimiento, por supuesto, de carácter científico. Luego, pues establezcamos que tanto la abstracción y la generalización se ha dicho que estas van a través de las mismas a descubrir leyes objetivas, poder interpretar acertadamente y transformar también la realidad sobre la cual versa el objeto de estudio. Con ese proceso de abstracción hacemos una eliminación de todo aquello que es accidental y llegamos básicamente a la esencia de las cosas. Llegar en un momento dado a desentrañar, luego de haber quitado todo aquello que carece de importancia, llegar a la esencia de ese conocimiento y tener un pleno y acertado criterio para poder llegar a la comprensión exacta, plena del objeto de nuestro interés cognitivo. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Pues tantos temas por platicar, el conocimiento, los resultados de la generalización. Esto se va a establecer a través de manifestaciones conceptuales, es decir, aquí es en donde surgen básicamente los conceptos. Ya ustedes entonces tienen en este momento pues la explicación de cómo es que se llega a los conceptos luego de pasar todo ese proceso, que por supuesto involucra ya la abstracción y la generalización, llegamos a la creación de los conceptos. En este caso se plantean teorías, categorías, leyes, hipótesis. Entonces es así en donde buscamos o fijamos el punto de partida de cómo es que han surgido básicamente los conceptos, y dentro de estos, por supuesto, los conceptos de carácter jurídico, que son los que a nosotros por el momento nos interesan. Tenemos entonces que en los procesos de formación de los conceptos, claro, encontramos básicamente que todo concepto, claro, estamos hablando de categorías de pensamiento humano, concepto per se, es la síntesis mental de las características más esenciales que hacen que un objeto sea lo que es y no otra cosa. Por lo tanto, estamos viendo de que así como esos utensilios que mencionamos, esas 10 imágenes que les acabo de presentar, con solo el hecho de verlos ya ustedes saben hacia dónde se dirigen y a qué se refieren. Entonces, se ha dicho, y en este caso pues hay una orientación o
un enfoque, si ustedes quieren, marcadamente empirista, porque se ha dicho que la formación del concepto está estrechamente ligada a un contexto de experiencia propia o de la propia realidad, la experiencia individual, cultural, social. Y es aquí en donde hay una importancia de otro componente, es el lenguaje. A través de la comunicación, el momento en que el hombre generó ese mecanismo, creó el lenguaje, pues anteriormente pues se desarrollaban, se exteriorizaban con sonidos guturales, pero vemos que cuando surge el lenguaje, ya en un avanzado proceso de evolución humana, entonces se da la posibilidad de que la expresión, tanto hablada o escrita, permita hacer que ese conocimiento sea comunicable a los demás, porque alguien lo podía entender, pero tenía que buscar un mecanismo para hacerlo llegar a los demás y compartir ese conocimiento, y esa herramienta, pues por supuesto, fue el lenguaje. Esto le otorgó al conocimiento una dimensión a nivel público, sociológico y también cultural. Y es así entonces como hay una transmisión del conocimiento humano a través de las distintas generaciones. Y de esta forma, entonces vemos en un momento determinado que la experiencia, se ha dicho, es algo concreto con respecto al individuo, y siendo así, pues por supuesto, como justa razón es que se ha dicho que esa experiencia pues va a ser subjetiva, va a ser única y va a ser irrepetible, y todos estos componentes se van agregando a la memoria en las experiencias personales, y que nosotros también pues hemos recibido una herencia, un legado cultural, social, y a través de la comunicación por medio de la propia lengua, que hacen que sean constitutivos de elementos a través de los cuales podamos interpretar nuestra experiencia y de alguna manera pues hacer influir en de una manera positiva, decisiva en el proceso de conceptualización. Llegar a determinar y crear ese concepto. Alguien tuvo que llegar a la esencia y la socializó, la compartió, y nosotros vamos a tener una serie de conceptos que fueron elaborados y fueron el aporte de generaciones o el aporte de individuos, porque en un momento dado pues no todos hacemos ciencia, entonces que han compartido sus conocimientos y se han transmitido de generación en generación. Claro, pues por definición ustedes saben que la ciencia es un conjunto de conocimientos que está en constante evolución, en constante desarrollo. La ciencia no va a manejar categorías absolutas en un momento dado. Lo que pudo haber sido científicamente aceptable hace unos 50, 60 años, pues hoy puede ser que ya no. Entonces, porque se están descubriendo nuevas relaciones de causalidad, y eso hace replantear el conocimiento científico que está evolucionando. Entonces, podemos ver a estas alturas que todos estos elementos previos que les estoy platicando nos llegan básicamente a dos aspectos que me parece necesario platicar, los que constituyen categorías de pensamiento humano, que serían por un lado el concepto y por otro lado la definición. Dos términos que hacen referencia a situaciones o cosas distintas. Muchas veces nos dice cuál es el concepto de derecho o defina qué es derecho, pero el concepto derecho y la definición de derecho hemos de entender que tanto uno, concepto, como otra definición hacen relación, aunque tengan una vinculación estrecha, a aspectos totalmente distintos o diferentes. Y la pregunta sería, ¿por qué? La respuesta, pues no se las hago esperar, y es porque el concepto por sí mismo, como se los había comentado, siendo la síntesis mental de las características más esenciales que hacen que un objeto sea lo que es y no otra cosa. Para que no se les olvide, les muestro este objeto y ustedes saben qué es. Noten algo, como su mente ya sabe, ni voy a mencionar el nombre. Y tomo otro, y puedo tomar otro,
Entonces ustedes saben, mentalmente saben a qué se refiere. Ni dije una sola palabra, tan solo les mostré las imágenes, porque ese concepto está acá. Ahora, es una idea, una representación mental que nos hacemos de algo para poderlo comprender. Pero la definición es ese breve enunciado. Nosotros lo que hacemos acá es describir esas características o rasgos esenciales. Si yo les digo a ustedes, definan este concepto, este es un lápiz, entonces ustedes lo que van a hacer para definirlo, pues van a utilizar gramaticalmente una expresión, o lo pueden hacer exteriorizado verbalmente, o lo pueden escribir. Entonces lo que van a hacer es delinear y establecer esa lista de los rasgos esenciales que hacen que un objeto sea lápiz y no otra cosa. Y ese breve enunciado es una definición. Pero entonces hay diferencia entre concepto y definición. Por eso es que técnicamente, pues cuando lo que se pretende es definir el concepto de derecho, pues tenemos que definirlo no solo mencionar concepto de derecho, como preguntar, proporciona el concepto de derecho. Entonces no hay que confundir concepto y definición. Si lo que queremos es un breve enunciado donde se nos digan cuáles son las características esenciales que un objeto sea derecho y no otra cosa, entonces lo que tenemos que hacer es definir un concepto. Entonces lo técnico es la definición del concepto de derecho, proporciona la definición del concepto de derecho. Bueno, entonces hablemos de estos aspectos puntuales. Tenemos entonces el concepto, pues una imagen, una construcción, un símbolo, pues del latín, conceptus, significa algo concebido o formado en la mente, y ahí es en donde está, por eso la señal de por acá, y por lo tanto, pues una definición mucho más técnica y que puede presentarse un poco más compleja en su comprensión, es la que nos dice que el concepto es una unidad cognitiva de significado. Y hay varias definiciones, por supuesto, de lo que es un concepto, pero en términos generales, esa idea que tenemos acá. Continuemos platicando de nuestra visión, el concepto como símbolo mental, una noción abstracta, está a nivel mental, ese conjunto de características comunes, tanto a seres, objetos, entidades abstractas, materiales, se encuentra básicamente a ese nivel cognitivo. Luego vemos que el concepto como una forma abreviada, por eso es una síntesis de las características. Claro, yo le agrego acá esenciales, que posee una cierta cantidad o grupo de cosas. Entonces, al final de cuentas, concepto mentalmente nos hace la diferencia y el entendimiento de que hace ser lo que es y no otra cosa el objeto a que se está refiriendo el concepto. Bueno, entonces, ¿qué tenemos por acá, mis estimados amigos y amigas? Les voy a comenzar mi clase en este momento. Y vamos a platicar de los conceptos jurídicos. En el caso de los conceptos jurídicos, pues vamos a encontrar que el derecho, como el arte, en otras disciplinas de conocimiento humano, pues tiene sus propias categorías, sus propios conceptos, terminología, para el caso nuestro, que hacen que el derecho sea lo que es y no otra cosa. Y por eso es que hay un ejercicio que ahí se menciona en el segundo párrafo. Imaginen ustedes qué sería el derecho sin norma jurídica, sin el concepto de persona jurídica, deber jurídico, o bien el derecho subjetivo, para mencionar alguno. Entonces la pregunta obligada es, ¿será que puede existir el derecho como tal careciendo de estos conceptos? Y la respuesta es más que obvia. Podría existir. Y la comprensión de un ordenamiento jurídico, cualquiera, si el sujeto conocente es ajeno al conocimiento de esos conceptos, por más que quiera, no lo va a entender, no lo va a comprender. Porque no ha habido ese proceso previo.
no ha llegado a su dominio intelectual el concepto y no forma parte de su esquema teórico conceptual y por lo tanto va a desconocer, y eso es lo que lamentablemente muchos hacemos, no solo en el ámbito del derecho, en varios ámbitos de conocimiento humano, pues negamos aquello que no comprendemos, lo que no conocemos. Y en el peor de los casos, aún estando conscientes de nuestra ignorancia, pues nos aferramos a la misma y negamos todo aquello. Claro, cuando hay un interés, pues muchas veces prevalece este sobre el bienestar. Entonces, cuántas cosas en un momento dado, pues no nos son explicadas, puesto que hay un momento dado y se nos niega y la posibilidad de tan siquiera, pues, tratar de nosotros mismos, a través del tamiz de la razón, poder calificar o intentar calificar o verificar ciertos conocimientos, porque hay ciertos conocimientos que no son de dados, no hay un interés en la sociedad actual de que nosotros conozcamos algo sobre algunos aspectos. Tan solo me podría adelantar a comentarles a ustedes, si quieren llevar el seguimiento pues, de lo que voy a decir a continuación, el hecho de que me parece que hay una intención de mantener ajeno a nuestro conocimiento la función que tiene la glándula pineal. Sí, la glándula pineal y el rol que esta tiene o la función que esta tiene. Sé que algunos de los que me están escuchando podrá decir, pues es para regular el sueño y punto, se acabó. Pero la importancia de esa pequeña glándula, y si nosotros analizamos las culturas ancestrales, inclusive hasta los mismos egipcios tenían algunos elementos en las culturas orientales, la importancia de lo que representa la glándula pineal para el ser humano. Y el hecho de que también se pretende que pues, ese conocimiento quede así. Y estoy más que seguro que algunos ni siquiera habían escuchado qué es la glándula pineal o dónde pueda quedar, otros posiblemente sí. Entonces, lo dejo por ahí, pero continúo en un momento dado, pues, platicando de esta temática. Si en un momento determinado, en el caso nuestro del derecho, pues, careciéramos de un conocimiento de lo que es una norma, un derecho subjetivo, un derecho jurídico, pues no vamos a entender, por más que querramos, un ordenamiento, y el mismo derecho no podría existir como tal sin la presencia de esos conceptos. Bueno, entonces seguimos por acá, pues viendo algunos puntos interesantes. Entonces, al final, vemos que las ideas o representaciones mentales que nos vamos a hacer de las distintas instituciones jurídicas para comprender el derecho, pues van a representar todos pues, conceptos jurídicos. En cuanto a los conceptos jurídicos, pues han tratado de clasificarse los mismos. Hay conceptos jurídicos, nosotros vamos a referirnos a los fundamentales y dependiendo el autor que ustedes consulten, pues van a ver distintos criterios de clasificación de acuerdo a forma y fondo, pero nosotros vamos a desarrollar el criterio de clasificación y la enumeración que aparece en nuestro programa oficial del curso, que los divide en fundamentales formales y en fundamentales materiales, pero esto no significa que no hayan otros criterios. Ustedes podrán consultar diversos autores que han escrito sobre la clasificación de los conceptos jurídicos fundamentales y van a encontrar, eso sí es cierto, hay denominadores comunes y hay algunas diferencias muy específicas que se dan, pero vamos a desarrollar, por supuesto, el contenido oficial de nuestro programa. Vemos, por ejemplo, que hay quienes se han pronunciado desde el punto de vista teórico, que hay un concepto, que es el de la norma de derecho o la norma jurídica, que en sí misma encierra en potencia a todos los demás conceptos jurídicos.
fundamentales. En ese concepto de la relación jurídica se actualiza, en este caso se hacen viables, se hacen aplicables esos conceptos para tener ya una manifestación de carácter concreto respecto a los sujetos o personas y objetos determinados que están involucrados dentro de la relación jurídica. Todo ello derivado de la realización, materialización o concretización de supuestos de derecho o hipótesis normativas, hipótesis jurídicas, que no son más que la descripción hipotética de conductas humanas, de acontecimientos o fenómenos naturales o de circunstancias que de producirse van a generar una determinada consecuencia en el mundo del derecho. Y dentro de esta explicación, lo que vamos a ver entonces es lo siguiente. Pueden distinguirse conceptos jurídicos fundamentales, conceptos jurídicos históricos o contingentes. ¿Qué hace la diferencia entre unos y otros? Para el caso de los conceptos jurídicos fundamentales, ustedes se recordarán pues que hemos mencionado, por un lado, pues son categorías esenciales de todo derecho, tanto presente como pasado, tanto positivo o natural, justo o injusto, legislado o consuetudinario, o bien instrumentos imprescindibles del jurista, del estudioso del derecho y del legislador para poder pensar y resolver cualquier problema jurídico. Lo interesante del caso es que, dependiendo del autor que ustedes consulten, pues van a encontrar diversidad de definiciones en torno a qué son los conceptos jurídicos fundamentales. Pero voy a compartir con ustedes algunos componentes esenciales para poderlos comprender. Luego se tienen los conceptos jurídicos pues, denominados históricos. Pues básicamente estos no van a tener ese carácter determinante que van a estar siempre presentes en los distintos ordenamientos jurídicos, puesto que estos dependen de un determinado derecho positivo o derecho estatal, derecho creado por el Estado. Creaciones contingentes pueden estar o no comprendidas dentro del ordenamiento, no son necesarias y por eso es que les da este carácter de contingencialidad a los históricos en la estructuración normativa y que han, por supuesto, ido incorporándose en los derechos vigentes o positivos, derechos declarados formalmente válidos por el Estado, de acuerdo a las necesidades de la época. Entonces, pueden estos históricos, como conceptos jurídicos, existir o no en un determinado derecho. Y, por ejemplo, yo les podría comentar a la institución jurídica de la esclavitud, que si bien es cierto, allá en la antigua Roma, pues existía. Ustedes van a estudiar y están estudiando derecho romano, pues van a darse cuenta cómo inclusive los esclavos eran calificados entre una categoría res mancipi. Entonces, claro, la esclavitud, pues en su momento, un concepto jurídico que estaba reconocido, estaba permitida por la ley, pero en la actualidad ya no. Es más, pues ahora está prohibida y es punible la esclavitud. Se ha abolido la esclavitud en los distintos ordenamientos jurídicos del mundo contemporáneo. Entonces, en estos contextos es donde aparecen estos denominados conceptos jurídicos históricos que no tienen ese carácter fundamental. Por lo tanto, entonces encontramos básicamente que en la primera unidad de nuestro programa pues, se habla de los conceptos jurídicos fundamentales. Para ir finalizando el programa, ¿se acuerdan ustedes que nos presenta estos tres temas? Uno, la definición. Dos, enumeración y criterios de clasificación. Y tres, el problema de la naturaleza jurídica. Tendríamos, ya para ir terminando, que platicar un tanto de la definición y con esto pues me voy a quedar. Esta definición se las di hace unos minutos atrás y que nos dicen que al tenor del criterio del jurista internacionalmente reconocido de origen mexicano, Eduardo García Maínez, y por cierto, pues hago un paréntesis acá, estando en la Facultad de Derecho de la UNAM, pues hay un auditorium que está erigido en honor al laureado jurista Eduardo García Maínez. En la entrada del mismo, pues hay una estatua de medio busto de
Eduardo García Maínez. Pues es interesante el reconocimiento que tiene este jurista en México, pero bueno, también a nivel internacional. Pues él nos propone una definición de conceptos jurídicos fundamentales que nos dice que son categorías o nociones irreductibles en cuya ausencia resultaría imposible entender un ordenamiento jurídico cualquiera. Analicemos brevemente esta definición. Punto número 1, pues nos está diciendo que esos conceptos jurídicos fundamentales son categorías. Hago un paréntesis acá y podría comentarles que dentro de la ciencia existen conocimientos de más alto nivel y estas son las categorías científicas. Esto significa que los conceptos jurídicos fundamentales no son cualquier tipo de conocimiento científico, sino son categorías científicas. Entonces, son conocimientos de más alto nivel porque es una categoría de la ciencia y que se va a constituir una especie de pilar fundamental de la ciencia. Entonces, ya se está de la gran cantidad de conceptos que existen en la ciencia del derecho, pues hay categorías científicas y dentro de estas están los conceptos jurídicos fundamentales. Punto número 1. El punto número 2 que destaco de esta definición es que son irreductibles. Este concepto de la irreductibilidad implica que no pueden disminuirse, no pueden ser menos, no pueden reducirse, no pueden faltar. Porque si esto llegase a pasar, entonces aquí el profesor García Maínez destaca la ausencia. En caso de estar ausentes en el sujeto cognoscente, entonces le va a ser imposible, como una consecuencia de esa ausencia, el entendimiento de un ordenamiento jurídico cualquiera. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, a contrario censo, si nosotros conocemos esos conceptos jurídicos fundamentales, entonces nosotros vamos a entender un ordenamiento jurídico, pero si son ausentes esos conocimientos, esos conceptos jurídicos fundamentales, no vamos a comprender, nos va a ser imposible el entendimiento de un ordenamiento jurídico cualquiera. Voy a comentarles algo y me voy a tomar el atrevimiento de poder reestructurar una definición, y este es un ejercicio intelectual que ustedes quiero que tarde o temprano pues aprendan a hacerlo. Entonces me voy a dar a la tarea de reestructurar una definición de los conceptos jurídicos fundamentales, porque si ustedes se dan cuenta en la definición que tienen en su pantalla, el jurista mexicano destaca un aspecto negativo y es la ausencia, que es la no presencia. Esto sería por parte del sujeto cognoscente en cuanto al conocimiento de estos conceptos fundamentales en el orden jurídico. Entonces, quiero que noten lo que voy a hacer y le den seguimiento a lo que voy a hacer, reestructurando de la siguiente manera esta definición. Conceptos jurídicos fundamentales son las categorías o nociones irreductibles en cuya presencia resultaría posible entender un ordenamiento jurídico cualquiera. Repito, son las categorías o nociones irreductibles en cuya presencia resultaría posible entender un ordenamiento jurídico cualquiera. Entonces, ¿qué es lo que acaba de pasar? Reestructuré esa definición, pero en un sentido positivo. ¿Y por qué positivo? Porque yo voy a destacar la presencia y no la ausencia, sino la presencia es el que estén en un momento dado incorporados a nivel intelectual en el sujeto cognoscente, en el estudioso del derecho, el conocimiento de esos conceptos. Entonces, ¿qué tendría, mis estimados amigos y amigas? Pues aquí tendríamos un punto que nos presenta el programa. Sé que la tarde ha sido bastante ardua, ya estamos en un segundo periodo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a dejar hasta acá. Voy a proceder en un momento dado, tal y como lo habíamos comentado. Bueno, veo que en el chat no hay ninguna pregunta. Si alguien tiene alguna pregunta al respecto y quiera participar, pues este es el momento oportuno para que puedan emitir su opinión, su pregunta o comentario. Entonces, abro el espacio para ustedes
En este caso, pues cedo los micrófonos si quieren hacerlo. Si hay alguien, pues solicita la palabra, y si no, pues entonces, si no hay quien quiera participar, pues quiero agradecerles en primer lugar su paciencia. Y pues claro, Irving, adelante, lo escucho. Sí, licenciado, entonces tomaríamos como esas nociones o las categorías, nunca se tomarían como un aspecto subjetivo, siempre sería un aspecto objetivo de la realidad humana, licenciado. Esa es mi pregunta. Vea, estas categorías son dentro del contexto de la ciencia del derecho. Vamos a circunscribirnos. Si la ciencia es un conjunto de conocimientos, el derecho va a ser un conjunto también de conocimientos, pero estas categorías o nociones se circunscriben no en la realidad humana, sino que es a nivel de la ciencia. Eso es lo que quiero que ustedes comprendan, es a nivel científico. Por supuesto que ese fenómeno jurídico es estudiado por una ciencia, y esa ciencia ha generado conocimientos derivados del estudio de la realidad. Por supuesto, claro, hay una realidad social, pero se crea la ciencia del derecho, y esta va a tener conceptos que se circunscriben en el ámbito de la ciencia del derecho, porque, les dije, la ciencia es un conjunto de conocimientos, el derecho también es un conjunto de conocimientos. Pero a nivel científico del derecho hay categorías o nociones que van a ser los conceptos jurídicos fundamentales. Tal vez solo, Irving, yo lo circunscribo al ámbito exclusivo de la ciencia del derecho. Ahí es en donde ubicamos los conceptos jurídicos fundamentales. No tanto en... ¿Tienen que ver con la realidad social? Sí, pero es a nivel científico. No sé si me explico, Irving. Comprendido, licenciado, sí, en Pues base a la gracias. ciencia. Muchas gracias. Entonces, por nada. Entonces, ¿cómo estará, pregunta Rafael, cómo estará constituida la zona? Mi estimado Rafael, pues siempre lo ubico a usted, pues va a ser igual que en el primer semestre. Un primer examen parcial de 30 puntos, un segundo examen parcial de 40 y un examen final de 30. Entonces, 30, 40, 30. Entonces, no sé, si, estimados amigos, si tienen... Ah, bueno, por acá pregunta Rudy, el libro del curso, está en la bibliografía específica, están los textos, Rudy, que usted puede seleccionar. Claro, en el primer semestre utilizaron ustedes algunos textos, por ejemplo, que tampoco voy a hacer propaganda de ningún autor, pero, por ejemplo, el licenciado Leonel Armando López Mayorga tiene un texto de Introducción al Derecho 1 para el primer semestre, está en el programa oficial, pero también tiene un tomo 2, Introducción al Derecho 2, el licenciado López Mayorga. El licenciado Edwin Bautista, la doctora María Elisa Sandoval, pues tienen un libro en Derecho 1, también nociones fundamentales de la ciencia jurídica, me parece que es el nombre, pero también tienen un tomo número 2. Entonces, en la bibliografía van a encontrar un tomo 2, si ustedes desean adquirirlo, no es obligatorio, quien desea adquirirlo lo podrá hacer sin ningún problema. Entonces, les encargaría, claro, Manuel, no tenga pena, vamos a compartirle, igual que en el primer semestre van a tener ustedes material de apoyo. No los voy a dejar solos tampoco, y van a tener siempre mi apoyo. Belkis creo que pidió la palabra, la escucho, adelante. Belkis, adelante. Buenas tardes, licenciado, un gusto Buenas saludarlo. tardes. Yo pues Igualmente. soy nueva aquí en esta jornada. ¿Cómo se llama? Yo tenía dudas con eso del libro también, y también pues de que una pregunta que no está dentro de esto, ¿verdad? ¿Usted de casualidad me podría indicar si tiene el conocimiento de cuándo van a ser las retrasadas? ¿Qué fecha? Sí, disculpe que lo moleste, si No, usted no tendría. es molestia, Belkis. Gracias. Bueno, un punto interesante, vea. Por parte de la coordinación de área básica se nos requirió pues crear una sección virtual en Classroom, examen de la primera recuperación o examen de retrasada que ustedes le llaman de Introducción al Derecho 1. Ya está creada una sección para en un momento dado evaluar a los alumnos que estuvieron conmigo, sección NN o IP.
Entonces ya la sección virtual en Classroom está creada y ya compartí con coordinación el código de acceso. Entonces lo que resta es la programación por parte de las autoridades de la facultad que van a publicar los calendarios, las fechas de los exámenes de recuperación. Entonces le pediría que esté pendiente de la publicación. Hay una página en la nube que es Derecho USAC, ya que la página web tiene problemas técnicos, pero tendrán que hacer la publicación de calendarios y serán públicos hasta que las autoridades de la facultad pues lo decidan y fijen las fechas. Entonces esa situación no me corresponde, yo ya creé la sección para que asignen los alumnos que se van a evaluar conmigo en recuperación, pero serán las autoridades las que fijan la fecha y la hora de la evaluación. Entonces, por favor, esté pendiente de los calendarios que serán publicados oficialmente y por supuesto, pues a mí nada me pesa en el momento en que tenga conocimiento de los calendarios, pues compartirlo con mis estudiantes. ¿Estamos claros? Licenciado, y perdone, es que fíjese que yo estaba en la sección, en la jornada nocturna, perdón. Entonces, no sé si me podría asignar en la jornada vespertina o tendría que ser en la nocturna. Es que como, pues, no tengo a quién preguntarle, pues, por eso le pregunto. Ay, disculpe si, pues, no tiene conocimiento, no tenga pena. Muchas gracias. No tenga pena, del claro que tengo conocimiento de esto. Vea, se ha establecido de que el estudiante puede seleccionar o asignarse a la sección donde quiera realizarse el examen de recuperación. Como usted ha escuchado conmigo, pues yo con mis alumnos pues he tenido a bien pues compartir materiales, ellos conocen la metodología en la explicación de mis clases, hay materiales. Entonces, todo apunta a que conocen el desarrollo de mis clases, tienen materiales que yo les compartí, y por lo tanto, hay como una ventaja que puedan tener. Desconozco quién fue su profesor, la metodología que utilizó para exponer los temas. Entonces, para mí es un gusto pues que esté conmigo, perdón, en el segundo semestre. Pero sí, a veces resulta de que los estudiantes será evaluada, el contenido del programa es el mismo. Lo que no quisiera yo es que en cierto momento pues tenga usted ese agobio, que tendría que estudiar todo. El examen de recuperación es una evaluación total del contenido del programa, del punto 1 hasta el último. Entonces, quienes fueron mis estudiantes y que van a someterse conmigo, pues conocen cuáles son los materiales, los han estudiado y los tienen ya en su poder. Entonces, en el caso suyo, pues que viene de la noche, pues mi sugerencia es que si usted quiere examinarse conmigo, no habría ninguna objeción más que decirle de que hay materiales que sí, mis alumnos los conocen, se inscribieron en sección virtual y tendría que hacer la consulta. No sé quién fue su profesor en la jornada nocturna, si fuera tan amable de indicarme. Sí, licenciado, fíjese que fue Carmen Rosa Pineda. Pero ella no da derecho, introducción al derecho no lo da ella. No, ella da comunicación, licenciado. Sí, pero usted tiene el curso de introducción al derecho 1 de retrasada. No, licenciado, yo solo perdí comunicación, nada más. Entonces no se preocupen, no se va a examinar conmigo porque yo solo examino introducción al derecho. Sería cuestión que lo consulten las autoridades. Entonces, por favor, asígnese a la clase de la licenciada, creo que da comunicación. Entonces estábamos hablando dos idiomas diferentes, pero no es conmigo, entonces le había entendido mal. Entonces es con usted va a asignarse, y sugiero que sea pues con el profesor o profesora que le dio. Entonces no se va a examinar conmigo porque si no es mi alumna y no tiene introducción al derecho. Entonces, mis amigos, muchas gracias, licenciado. Su tiempo. Por nada, gracias. Entonces, vamos a continuar por acá. Bueno, terminamos acá, mis amigos. Kevin se acaba de incorporar, pero ya terminamos la clase. Vamos a vernos en la próxima sesión. Disculpen la interrupción, pero
Gracias por su asistencia. Pues la clase ha terminado, lo vamos a dejar acá. No quiero abusar de su tiempo, así es de que continuamos. Feliz tarde a todos y gracias por su atención y tratemos de ser mejores cada día. En que nada nos cuesta. Feliz tarde a todos. Feliz tarde, licenciado, y bendiciones. Mucho gusto. Feliz tarde, licenciado. Buenas tardes.